Durante años, Susana guardó silencio sobre una relación secreta. Pero hoy rompió todas esas barreras con una sola declaración: estoy embarazada. Y la identidad del hombre involucrado en este secreto, fue lo que más impactó al público. En muchos años, Susana había mantenido su vida personal bajo una capa de silencio que parecía impenetrable. Siempre había elegido proteger sus emociones, evitando que el mundo interpretara cada gesto suyo como un titular. Pero esta vez ya no quiso esconderse. A su edad, cuando muchos creían que la maternidad era un capítulo cerrado, decidió pronunciar la frase que cambió todo: estaba embarazada. Lo dijo sin temblar, sin preparativos, sin necesitar que nadie la guiara. Lo dijo como quien finalmente se libera de un peso que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Durante semanas había sentido cómo la verdad crecía dentro de ella, no solo en el cuerpo, sino también en la mente. Había noches en las que despertaba sobresaltada preguntándose si era el momento adecuado para contarlo. Había días en los que se miraba al espejo intentando reconocerse en una mujer que estaba descubriendo una parte nueva de sí misma. Confesó que no se trataba únicamente de una noticia, sino de una transformación profunda, de un giro inesperado que la hizo replantear todo lo que creía estable. Susana dijo que una de las razones de su silencio fue el miedo. No un miedo dramático, sino un miedo íntimo, casi tierno. El miedo de perder algo precioso antes de tiempo. Durante muchos años, había vivido rodeada de opiniones ajenas, y ahora no quería que esa misma mirada pública contaminara un momento tan frágil. Necesitaba procesarlo sola, respirar hondo, entender qué significaba este embarazo en su vida. Por eso guardó silencio, por eso se tomó su tiempo, por eso eligió este instante para hablar. El día en que descubrió su embarazo, el mundo pareció detenerse. No hubo celebración exagerada, ni gritos, ni escenas de película. Hubo silencio. Un silencio lleno de sorpresa, de preguntas, de emoción contenida. Ella misma no sabía cómo reaccionar. Caminó por su casa intentando ordenar los pensamientos, sintiendo una mezcla de incredulidad y alegría que no sabía nombrar. Confesó que lloró más de una vez, no porque estuviera asustada, sino porque se dio cuenta de que la vida aún tenía sorpresas guardadas para ella. Aceptar esta nueva etapa no fue inmediato. Tuvo que enfrentarse a la idea de que su vida cambiaría radicalmente, que su rutina, sus prioridades y su tranquilidad emocional tomarían un rumbo diferente. Sin embargo, cada día que pasaba, sentía que algo dentro de ella se fortalecía. Era como si este embarazo le devolviera una ilusión que llevaba años dormida, una energía que creía perdida entre responsabilidades, compromisos y expectativas. También habló de la soledad que había acompañado este proceso. No una soledad triste, sino la soledad necesaria para escucharse a sí misma. Dijo que necesitaba ese espacio para distinguir entre lo que sentía de verdad y lo que temía que otros pensaran. Y cuando finalmente logró reconocer su propia voz, supo que había llegado la hora de compartir lo que estaba viviendo. No quería que su historia se contara a medias, ni que alguien interpretara su silencio como una forma de ocultar algo oscuro. Quería ser ella quien diera cada paso. Cuando decidió confesarlo, lo hizo con una honestidad luminosa. Sus palabras no buscaban dramatizar ni justificar, solo mostraban un momento humano profundo, vulnerable y valiente. Decir estoy embarazada era admitir una realidad que la había desbordado, pero también era aceptar una esperanza nueva que se abría delante de ella. Era reconocer que la vida, incluso en los momentos menos esperados, puede ofrecer una segunda oportunidad para sentir, para soñar, para reconstruirse. Susana sintió que su revelación no solo cambiaba la percepción pública, sino también su relación consigo misma. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que el mundo viera una parte auténtica de su interior. No la presentadora impecable, no la figura pública siempre controlada, sino la mujer que se enfrentaba a una noticia que la había transformado desde la raíz. Y aunque sabía que el impacto sería enorme, estaba lista para vivir esta nueva etapa sin esconder nada, con la serenidad de quien finalmente ha aceptado su verdad. Esta confesión fue el primer paso hacia una historia que llevaba años esperando ser contada. Una historia que apenas comenzaba, cargada de emociones, dudas, valentía, y la certeza de que su vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado.
En los últimos años, Susana había aprendido a vivir rodeada de miradas curiosas, pero también había desarrollado la habilidad de ocultar lo que realmente importaba. Por eso nadie sospechó que a su alrededor había una presencia constante, silenciosa, casi imperceptible. Era alguien que no buscaba atención, alguien que sabía moverse en la sombra, sin dejar huellas evidentes. Pero ahora con su confesión, todas esas pequeñas señales que antes pasaban desapercibidas, comenzaban a cobrar sentido. Hubo momentos en los que él aparecía sin que nadie lo notara realmente, como si su papel fuera acompañarla sin interrumpir su vida pública. Susana recordaba cómo sus gestos discretos le daban tranquilidad en los días más tensos. Y aunque nunca fueron vistos como una pareja, la cercanía entre ambos era evidente para quien pudiera leer entre líneas. Ella misma admitió que en retrospectiva, muchas de sus decisiones emocionales de los últimos meses habían estado influenciadas por esta conexión secreta que ya no podía negar. Durante mucho tiempo este hombre se mantuvo fuera de cualquier foco, cuidando su privacidad con la misma determinación que Susana. No era una figura mediática ni alguien acostumbrado a lidiar con rumores, y eso hacía que su identidad fuera aún más difícil de descifrar. Susana decía que él tenía una forma muy particular de estar presente, de ofrecer apoyo sin invadir, de comprenderla, incluso cuando ella misma no sabía cómo explicarse. Esa complicidad silenciosa había sido un refugio en medio de la presión constante que la rodeaba. Con el paso del tiempo, pequeñas escenas empezaron a destacar en la memoria de Susana. Recordaba cómo él le enviaba mensajes breves, a veces sin palabras, solo para hacerle saber que estaba allí. O cómo aparecía en momentos clave como si intuyera cuándo ella necesitaba un respiro emocional. No eran gestos románticos en el sentido tradicional, pero sí gestos llenos de intención de cuidado y de una cercanía que iba creciendo sin que ninguno lo reconociera abiertamente. Hubo también cambios en la rutina de Susana, sutiles pero significativos. Empezó a salir menos, a dedicar más tiempo a lugares tranquilos, a elegir compañía selecta. Y aunque nadie lo relacionó con un romance o una relación profunda, ahora todo parecía encajar. Contó que ciertas decisiones que antes parecían simples coincidencias, en realidad habían estado influenciadas por la presencia constante de este hombre que actuaba como una especie de ancla emocional en su vida. La conexión entre ambos no se construyó de un día para otro. Nació lentamente a través de conversaciones, que parecían inocentes, de silencios compartidos, y de una confianza que se formó sin que ninguno de los dos la buscara. Susana explicaba que lo que más la sorprendía era la naturalidad con la que todo había surgido. No hubo intención de esconder una relación prohibida ni de crear un misterio. Simplemente se trataba de dos personas que coincidieron en un momento de vulnerabilidad y encontraron compañía en medio del caos diario. A medida que Susana avanzaba en su relato, confesó que durante meses había sentido que este hombre formaba parte importante de su equilibrio emocional, aunque no lo reconociera abiertamente. Dijo que algunas miradas entre ambos cargaban con más peso del que se atrevía a admitir. Y aunque nadie sabía nada, ella ya comprendía que esa cercanía tenía un significado que iba más allá de una simple amistad. Ahora que su embarazo era público, la pregunta inevitable comenzó a flotar en el aire. ¿Es él el padre? Susana sabía que esa duda se convertiría en el centro de todas las conversaciones. Pero también sabía que aún no estaba lista para revelar ese nombre. Antes de hacerlo, necesitaba reconstruir la historia desde el principio, deteniéndose en cada detalle que había pasado desapercibido, pero que hoy mostraba la profundidad de ese vínculo. La identidad de este hombre seguía siendo un misterio para el público, pero ya comenzaba a tomar forma, a través de las pistas que Susana dejaba escapar. Un misterio que crecía con cada palabra, con cada recuerdo, y con cada señal que por fin estaba saliendo a la luz. Durante muchos años, Susana había aprendido a convivir con la discreción. Era casi una segunda piel, una forma de proteger lo que para ella tenía verdadero valor. Por eso cuando comenzó a acercarse a este hombre, lo hizo sin pretender que la relación tomara una dimensión más profunda. Al principio solo eran conversaciones esporádicas, momentos breves que parecían no tener importancia. Pero con el tiempo esos instantes se convirtieron en un refugio emocional que ninguno esperaba.
Susana confesó que la conexión entre ambos empezó en un momento en el que ella se sentía especialmente vulnerable. No fue un flechazo ni una historia marcada por grandes gestos románticos. Fue algo mucho más sutil, una palabra dicha en el momento justo, una mirada capaz de aliviar tensiones, una sensación de compañía que se volvía indispensable sin que ella lo notara. Era una cercanía que iba creciendo paso a paso sin prisa y sin espectáculo. A medida que el vínculo se fortalecía, ambos comenzaron a compartir partes de sus vidas, que rara vez confiaban a alguien más. Susana hablaba de sus miedos, de los retos que cargaba desde hacía tiempo, de la soledad, que a veces la acompañaba a pesar de la atención pública que siempre la rodeaba. Él, por su parte, también abría espacios de su intimidad, mostrando heridas que había guardado durante años. Esa reciprocidad creó una atmósfera de honestidad que difícilmente habría surgido en otra circunstancia. La relación tomó forma lejos de cualquier ruido. Se trataba de encuentros breves, caminatas tranquilas y conversaciones que fluían sin esfuerzo. No había intención de ocultar algo prohibido, pero tampoco deseaban exponer lo que estaban construyendo. Ambos sabían que la presión externa podía romper aquello que apenas empezaba a tomar consistencia. Por eso eligieron la discreción no como un secreto, sino como un escudo para proteger lo que estaban viviendo. Hubo momentos que quedaron grabados en la memoria de Susana, como una prueba de que lo que sentían estaba creciendo más de lo que pensaban. Recordaba una tarde en la que él llegó sin avisar simplemente porque intuía que ella estaba pasando por un día difícil. No dijo mucho, no ofreció soluciones. Solo estuvo allí acompañándola en silencio. Ese gesto sencillo, casi cotidiano, fue uno de los primeros indicios de que la relación había tomado un rumbo emocional que ninguno de los dos podía negar. Con el paso del tiempo comenzó a aparecer un tipo distinto de complicidad. No necesitaban besar ni abrazarse para sentir que algo íntimo estaba ocurriendo. Era suficiente con estar juntos, con compartir una conversación lenta, con escucharse sin prejuicios. Susana decía que había encontrado en él un lugar seguro, un espacio donde podía ser ella misma sin sentir que debía cumplir expectativas. La relación continuó evolucionando siempre bajo la luz tenue de la discreción. No hacían planes a largo plazo, pero cada encuentro parecía reforzar una conexión que se volvía más sólida. Era una relación que no necesitaba etiquetas, porque lo que sentían no dependía de definirla. Lo que importaba era la sinceridad, la calma, y la sensación de que pese a todo, se estaban eligiendo un día a la vez. Susana explicó que hubo un momento clave en el que comprendió que esta relación había pasado de ser una simple compañía a convertirse en algo esencial en su vida. Fue una noche tranquila en la que se dieron cuenta de que llevaban horas hablando sin darse cuenta del tiempo. Ninguno quería despedirse. Ninguno quería romper el hechizo de esa conversación que parecía interminable. Allí entendió que ya no estaba frente a alguien pasajero, sino ante una presencia que había echado raíces en su vida sin que ella lo advirtiera. Así la relación siguió avanzando, construida sobre miradas compartidas, silencios cómplices y una sinceridad que pocas veces se encuentra. Susana sabía que tarde o temprano el mundo descubriría la existencia de este hombre y que su embarazo inevitablemente lo colocaría en el centro de la historia. Pero antes de revelar su nombre, necesitaba contar cómo se formó ese vínculo, cómo se fue afianzando y cómo terminó convirtiéndose en una pieza esencial de su vida. Ahora que la historia comenzaba a desenredarse, la pregunta era inevitable. ¿Hasta dónde había llegado esa conexión y qué significaba realmente para lo que estaba por venir? En los días posteriores a su confesión, Susana sintió cómo la presión aumentaba alrededor de su vida. No eran solo preguntas, sino una ola de curiosidad que parecía crecer sin control. Cada gesto suyo era analizado, cada silencio se interpretaba como una pista, y cada palabra se volvía una pieza posible del rompecabezas que todos querían completar. Sin embargo, ella sabía que aún no era el momento de decir el nombre. Necesitaba encontrar la calma necesaria para hacerlo desde un lugar de verdad, y no desde la obligación. Mientras trataba de mantener su rutina, las emociones comenzaron a mezclarse dentro de ella. Había días en los que se sentía fuerte, convencida de que podía enfrentar cualquier cosa. Pero también había momentos en los que el miedo la paralizaba.
Tenía claro que revelar la identidad del padre no sería un simple dato, sino una confesión que podría cambiar la vida de ambos. Y esa responsabilidad la hacía reflexionar más de una vez antes de dar el siguiente paso. Susana recordó una conversación especialmente significativa con este hombre. No fue una charla larga ni dramática. Solo unas frases sinceras que surgieron en medio de la incertidumbre. Él le dijo que la apoyaría sin importar lo que decidiera, que entendía el peso de la exposición y que no la presionaría a revelar nada antes de tiempo. Esa tranquilidad le dio un respiro, un espacio para pensar sin sentirse acorralada. Pero también despertó en ella un sentimiento inesperado, la necesidad de protegerlo del escrutinio inminente. A medida que avanzaban los días, la conexión entre ellos se volvió aún más profunda. Él estaba presente en cada paso emocional que ella daba, ofreciéndole consuelo cuando la duda se volvía demasiado intensa. Susana comprendió que no podía seguir escondiendo la verdad para siempre. Había llegado a un punto en el que callar le parecía más doloroso que hablar, y ese cambio interior fue decisivo. Hubo una mañana en la que al despertar algo dentro de ella se acomodó. No había sido una decisión repentina, sino la suma de todo lo vivido. Se miró al espejo y entendió que su historia no podía seguir fragmentada, que la identidad del padre era parte esencial del camino que estaba recorriendo. En ese momento sintió una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Sabía que revelar el nombre no solo iba a sorprender al público, sino que también iba a exponer una verdad que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. La escena en la que finalmente decidió pronunciar su nombre fue íntima y sencilla. No necesitó prepararse demasiado. No escribió un discurso ni buscó palabras perfectas. Simplemente habló desde un lugar en el que su verdad ya no podía guardarse más. Dijo que había alguien que había estado a su lado durante años, alguien que nunca buscó protagonismo, ni quiso estar bajo los reflectores. Un hombre que había sido su apoyo silencioso, y que ahora era parte fundamental de esta nueva etapa. Cuando pronunció su nombre, lo hizo con la serenidad que solo surge cuando una decisión ha madurado completamente. No hubo dramatismo, aunque la tensión era evidente. Susana explicó que no quería que él fuera visto como un personaje secundario, ni como una sorpresa mediática, sino como alguien que había formado parte de su vida de manera real y profunda. Y ese matiz lo cambió todo. Dejó claro que esta revelación no era una concesión al público, sino un acto de honestidad consigo misma. El impacto fue inmediato. Era inevitable. Ese nombre generó reacciones de todo tipo, desde incredulidad hasta emoción. Pero para Susana, lo más importante era que finalmente había alineado su vida pública con su verdad íntima. Después de años de discreción, por fin había dicho lo que necesitaba decir. Aún así, sabía que esta historia no terminaba aquí. La revelación del nombre abría un nuevo capítulo con desafíos distintos, expectativas nuevas y un horizonte que ella estaba dispuesta a enfrentar con la misma valentía con la que había contado su verdad. Después de revelar el nombre que todos esperaban, Susana sintió como una parte de la tensión que llevaba adentro comenzaba a desvanecerse. No fue un alivio inmediato, pero sí una sensación gradual, como si cada respiración se volviera un poco más ligera. Había sido un paso enorme, uno que durante mucho tiempo creyó que no podría dar. Ahora, con la verdad expuesta, quedaba enfrentar lo que venía, una etapa completamente nueva, marcada por emociones que se mezclaban sin pedir permiso. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Había momentos de entusiasmo en los que imaginaba cómo sería construir una familia en esta etapa de su vida. Pero también había instantes en los que el miedo la sorprendía, recordándole que no todo sería sencillo. Sabía que cada decisión tendría un impacto en su tranquilidad, en su relación, y sobre todo en el bebé que estaba creciendo dentro de ella. Sin embargo, entendía que la incertidumbre era parte natural de un camino que apenas comenzaba a recorrer. El padre del bebé, ahora ya sin el velo del anonimato, se mantuvo a su lado con una serenidad que la sostenía. Susana hablaba de él con un cariño discreto, describiendo cómo su actitud calmada había sido fundamental en los momentos más difíciles. Saber que podía contar con su apoyo era una fuente de fuerza constante, algo que la hacía sentir menos sola en esta nueva travesía.
Para ella, esta compañía tenía un valor inmenso, especialmente en los días en los que la presión externa parecía querer opacar su felicidad. Con el paso del tiempo, Susana empezó a visualizar cómo sería su vida a partir de ahora. Imaginaba los cambios en su día a día, las pequeñas rutinas que tendrían que ajustarse y los desafíos que acompañan a cualquier proceso de maternidad. Pero lo hacía con una mezcla de ilusión y madurez consciente de que cada etapa traería sus propios aprendizajes. Sentía que estaba entrando en un periodo en el que las prioridades se reorganizaban de manera natural, y ese proceso, lejos de intimidarla, le daba una sensación de propósito renovado. También se permitió observar su transformación interna. Había una calma nueva en ella, una sensibilidad distinta que surgía cada vez que pensaba en el futuro. Susana hablaba de cómo este embarazo la había reconectado con partes de sí misma que creía olvidadas: la capacidad de esperar sin prisa, la ternura hacia lo desconocido, la fuerza para reinventarse. Era como si de pronto sus emociones hubieran encontrado un ritmo diferente, más suave, más sincero. No obstante, sabía que la exposición mediática seguiría siendo un reto. Había aprendido a convivir con ella, pero ahora la situación requería un equilibrio aún mayor. No quería que su historia se convirtiera en un espectáculo, ni que su bebé creciera bajo una presión que ella misma había tenido que soportar durante años. Por eso se propuso trazar límites claros, encontrar espacios de privacidad y proteger esta etapa con la delicadeza que merecía. Esa decisión le daba una sensación de control que consideraba esencial. Aún así, no podía evitar emocionarse cuando pensaba en lo que estaba por venir. Imaginaba el día en que sostendría al bebé por primera vez, consciente de que ese instante marcaría un antes y un después en su vida. Pensaba también en cómo su relación con el padre del niño evolucionaría con el tiempo, en los nuevos vínculos que se formarían, en las conversaciones que tendrían cuando el cansancio o la incertidumbre aparecieran. Había una belleza en todo eso, una combinación de esperanza y realidad, que la hacía sonreír incluso en los días más complicados. Este nuevo camino no era perfecto, ni estaba libre de obstáculos, pero para Susana tenía un significado profundo. Representaba una segunda oportunidad, una etapa que llegaba sin buscarla, pero que ahora abrazaba con una madurez distinta. Y aunque quedaban muchas preguntas por responder, estaba dispuesta a caminar cada paso con sinceridad, valentía y la certeza de que lo que venía sería de alguna forma transformador. Con la historia ya revelada y el futuro abriéndose ante ella, Susana comprendía que estaba entrando en el capítulo más íntimo y personal de su vida. Un capítulo que, lejos de cerrarse, apenas estaba comenzando. La historia de Susana no termina con una confesión ni con un nombre revelado. Termina por ahora con una mirada hacia adelante, una mirada llena de calma, de dudas necesarias y de una esperanza que crece al mismo ritmo que su nueva vida. Ha aprendido que la verdad, aunque a veces pesa, también libera, y que incluso en los momentos más inesperados, el corazón puede encontrar un rumbo que parecía olvidado. Este capítulo que comienza para ella no está escrito aún. Será imperfecto, tierno, exigente y profundamente humano. Pero lo recorrerá con la valentía que ha mostrado al compartir su verdad. Y quizás por eso, hoy más que nunca, su historia resuena con quienes también han sentido miedo, ilusión o transformación. Si te conmovió este relato, te invito a acompañarme en los próximos videos. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y descubre conmigo más historias que merecen ser contadas. Tu voz también forma parte de este camino.